Buenas noches, bienvenidos aquí al 11, a México Social. Todos los hemos oído, todos lo sabemos. No hay desafío, o dentro de los desafíos más grandes que tiene un país, sus gobiernos, es evitar la enfermedad. Todas las enfermedades. Pero hay enfermedades infecciosas, enfermedades por vectores, es decir, que se transmiten por insectos, que están ahí. Y siempre, la época de lluvias deja, entre otras cosas, una realidad que en nuestro país las enfermedades que se transmiten por mosquitos siguen siendo una preocupación muy importante. Los datos nos dicen que se ha acrecentado de un año a otro la vigilancia epidemiológica que se hace, y por eso me da mucho gusto volver a recibir aquí en el estudio a Celia Puche, que es sin duda médica, pero sobre todo directora del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, una institución referente para todos los que tratamos de entender y comprender. Entonces, muchas gracias, Celia, por estar nuevamente. Y déjame plantear esta primera pregunta. Sabemos por los datos, tú eres la experta, que han crecido en general las enfermedades por vectores, que tienen consecuencias, a veces mortalidad incluso, pero que afectan de una manera muy desigual a un país desigual. Pero llévanos de la mano en términos de esta manera de pensar que hay enfermedades infecciosas y dentro de ellas hay algunas enfermedades infecciosas que se transmiten por vectores, mosquitos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estas enfermedades pueden ser producidas por diferentes microorganismos. La mayoría son virus, pero también pueden ser bacterias e inclusive parásitos. ¿Sí? Hay de varios tipos. En este caso que estamos hablando de mosquitos, particularmente estamos hablando de estos virus, y de las más importantes que han ocurrido en estos últimos años, pues tenemos por supuesto al dengue, que ya tiene muchos años conviviendo con nosotros. De hecho, la entrada a nuestro país tiene más de 50 años de la entrada del dengue a nuestro país, pero también han existido otros virus que han sido transmitidos inclusive por el mismo mosquito que transmite la enfermedad del dengue. Este mosquito se llama científicamente Aedes aegypti, el principal, tuvimos las epidemias de Zika y de chikungunya no hace mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es que estos virus tienen la capacidad de tener un ciclo de vida que en parte puede hacerse dentro de los humanos, en parte dentro de los mosquitos. Y entonces eso favorece que sean los reservorios estos mosquitos y que a su vez puedan transmitir la enfermedad cuando estos pican a los humanos. Y en ese sentido, a ver, entiendo que el vector, como le dicen los periodistas, es un mosquito, y ese mosquito que tiene un ciclo de vida y que se expande, muy asociado a la realidad de los lugares donde son propicios para que haya una expansión de los mosquitos. O sea, no solo son las lluvias, o cualquier lugar donde hay agua estancada se puede dar este proceso. Platícanos, este mosquito, digamos, transmite a través de la picadura, y esta picadura genera, hablemos del dengue, porque finalmente es probablemente dentro de las enfermedades por vectores, una de las más señaladas. ¿Esta picadura qué genera? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se siente? Bueno, lo primero es que al llegar a producir enfermedad en una persona, ¿sí? Va a despertar una respuesta que es parte de la respuesta inmune. El cuerpo se está defendiendo, ¿sí? Sí. Y al defenderse, pues va a dar manifestaciones que son parte de esa defensa. Hay fiebre, hay un malestar general muy importante, dolor de cabeza muy intenso, algo que este dolor es muy clásico porque tiene dolor detrás de los ojos, se llama retroocular, este dolor, ¿sí? Hay un dolor intensísimo en los músculos y en los huesos. Por eso se llama también fiebre quebrantahuesos, así se le ha llamado. Postración, hay falta de apetito, puede llegar a dar diarrea en una poca proporción, pero lo puede producir.
y malestar de abdomen. Y puede llevar a deshidratación porque hay mucha fiebre, no se está comiendo bien, no se están tomando líquidos, etc. Eso es lo que se llama la fiebre por dengue en los términos generales de las manifestaciones clínicas. Es una enfermedad muy molestosa, ¿sí? Y en ese tiempo que transcurre la enfermedad, pues va a iniciar con estas manifestaciones, pero va a tardar, vas a tener una semana, 2 semanas, todo este malestar tan intenso que va a postrar a la persona. No puede trabajar, no puede hacer sus tareas diarias. No todas las personas tienen la enfermedad con la misma intensidad, ¿sí? Pero hablan de los niños, niñas, Sí, los pequeños. Sí, o adultos independientemente mayores. de que sean niños, niñas o adultos, cierto, los adultos mayores pueden tener manifestaciones más serias porque son mucho más lábiles, lo mismo que los niños, a deshidratarse, a responder a todas este tipo de infecciones. Pero eso es lo que es la fiebre por dengue en general. Una proporción más pequeña de los casos cursa con lo que se llama signos de alarma, es decir, el virus tiene unas manifestaciones como que son más graves, ¿sí? Y esto es que el virus puede asociarse a ciertas características biológicas, fisiológicas, que puede causar lo que se llama coagulopatías, sangrados, etcétera, y llevar a manifestaciones de lo que es como choque, o sea, se pierde mucho líquido internamente, el cuerpo empieza a sufrir y hay datos como si fuera choque, o hemorrágico, el clásico que se describe como dengue hemorrágico, que es una forma muy grave de la enfermedad y que requiere cuidados intensivos, un tratamiento mucho más intenso, pero no es un tratamiento específico porque no hay un medicamento antiviral, como un antibiótico de algún tipo, que vaya contra el virus exactamente. Eso no existe hasta ahora. Se temperan los síntomas. Exacto. Es tratar de darle el tratamiento que requiere la persona para sostenerlo mientras se autolimita la enfermedad. Y muchas de esas es tratar la deshidratación, tener todo este medicamento de sostén cuando es un caso mucho más grave, y menos cuando están en casa y solo requieren sintomáticos y alimentación de sostén, hidratación de sostén. Y obviamente influye mucho las condiciones, si hay desnutrición, si hay otras enfermedades crónicas, si hay estrés o una serie de problemas acentuados. Pero déjame, resuélveme una percepción que yo tengo, que se ha incrementado el dengue en el país los últimos, no sé, de año con año, lustro, no sé, ¿cómo podríamos describir? ¿Sí hay un incremento? Bueno, si nosotros pensamos en cómo se presenta el dengue a través de su historia, históricamente tiene esta periodicidad, ¿sí? Que puede tener una transmisión más baja unos años y otras una transmisión mucho más alta, ¿sí? Y lo hemos vivido en México. Por ejemplo, hace varios años, 2009, 10, cuando teníamos pandemia de influenza, más o menos al mismo tiempo, tuvimos una epidemia de dengue muy intensa en el sureste, o sea, Yucatán sufrió muchísimo, la península en general sufrió muchísimo. En esta ocasión, en todo el continente, ya desde el año pasado, empezó a incrementar la transmisión de dengue y se fue viendo más del sur, subiendo hacia el norte del continente, llegando a afectar a nuestro país. Entonces, se describe que han existido 5 veces más casos de dengue de lo que existió en años previos, y es algo de lo que también hemos estado viendo en México. Esto en México se ha asociado, y en muchos países de América del Sur, aunque con algunas diferencias, en México principalmente se ha asociado a la introducción de un nuevo serotipo. El dengue tiene 4 serotipos, dengue 1, 2, 3 y 4. Entonces puede dar la infección por cualquiera de los 4, ¿sí? Y por muchísimos años, casi 25 años en México, el predominio que existió era de dengue serotipo 1 y 2, o sea, estuvo predominando por muchísimos años. El dengue 3 casi no aparecía.
llegaba un poco asociado a los canales de migración, pero como que no se establecía en nuestro país. Sin embargo, esta nueva epidemia que estamos viviendo en este momento, con el incremento de los casos, está francamente asociada a la reintroducción del virus dengue 3 en Déjame nuestro hacer un país. corte y regresamos porque me gustaría escuchar a qué se debe, cuáles son las hipótesis que están trabajando, porque ahorita usaste la palabra migración, Sí. ¿sí? Enterado de que el dengue no se necesita el vector, o sea, no es un tema, digamos, de contacto humano. El vector tiene que existir, que picó a una persona con dengue y lo transmite al otro. Entonces, déjame un corte porque sin duda el desafío de enfrentar la enfermedad, esta enfermedad asociada al mosquito, que de alguna manera también está asociada a esta precariedad de los espacios donde habitamos, ya sea el hogar, ya sea las ciudades o los pueblos, territorios, o sea, se requiere condiciones, determinantes sociales que permitan la expansión de este vector que logre reproducirse y expandirse. Y es muy, bueno, es muy preocupante lo que en este ciclo está coincidiendo con una expansión de lo que se registra, que es otro tema que me gustaría que la doctora nos comente, porque estos son los registros, y ahí es un tema, puede existir un subregistro porque la gente lo identifica. De eso hablaremos regresando al corte. Por favor, siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con la doctora Celia Alpuche hablando de estas enfermedades infecciosas que se transmiten por vectores que son mosquitos. Y la realidad es, nos dice la doctora, ha habido un incremento que puede ser cíclico, pero obviamente las cantidades o las expansiones, o sea, cuando uno habla de los porcentajes de expansión es muy importante, porque además genera un malestar o una situación de enfermedad que no sé cuántos días dura, pero sí es muy profunda. Y en eso me gustaría tu reflexión en términos de lo que yo platicaba. O sea, este registro, siempre la sospecha de que puede ser mucho más de lo que está registrado, porque la población no sé si lo reporta o no sé cómo podemos asociar lo que me decías ahorita en el corte. Necesita tener mosquitos transmisores y casos reportados. Sin esas dos dimensiones es muy difícil. ¿Cuál sería tu percepción? ¿Estamos hablando de algo que es mucho más grande? Muy probablemente sí hay subregistro, porque es imposible poder existe un reporte de todos y cada uno de los casos que existen en ese momento. Porque además, como les decía previamente, la intensidad de la presentación de la enfermedad no es igual en todos. Y además se confunde con otra enfermedad. Con otras, no se llega al diagnóstico, no se hace una prueba, etcétera, etcétera. Además, los casos probables son tantos cuando ya existe una transmisión tan intensa en una localidad que ni siquiera hay una necesidad de hacerle una prueba confirmatoria a todos los casos, ¿sí? Sino se hace lo que se llama una proporción de casos para ver la tendencia de cómo esto va incrementando. Ahorita podrías señalar lugares donde hay una proporción de casos que es importante enfrentar. ¿Cuáles serían los lugares? En este momento, por ejemplo, tenemos lugares como Colima, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Michoacán, y Nuevo León, donde la transmisión es muy importante. También el sur-sureste siempre lo ha sido. De hecho, ahí casi como que empieza esta transmisión muy alta. Sin embargo, ahorita la mayor incidencia de casos, las tasas de incidencia más altas son en estos estados que les he estado mencionando. Pero es importante decir que la transmisión de dengue normalmente en nuestro país cada año es en más de 80% del país. Ya tenemos transmisión de dengue. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones climáticas, los mosquitos, ¿sí? Y una cierta tendencia de los casos cada año. O sea, eso existe, nada más que la intensidad de la transmisión se ha incrementado significativamente en estos años, principalmente desde el 2022 que se reintrodujo el dengue 3, más el 2023 que se vio francamente el incremento de esta epidemia y mucho más de lo que estamos viendo ahora en el 2024. Y en ese sentido, déjame hacer una pregunta muy
muy de a pie. O sea, ¿cómo una persona sabe que tiene dengue? Digo, los síntomas se confunden con muchas cosas. O sea, en las zonas, en los sitios donde es normal que exista dengue cada año, ya hay como una cultura del entendimiento. La propia gente lo entiende y sabe lo que tiene. Sí. De hecho, los sobreregistra. Ya piensa que todo lo que tiene es dengue, ¿no? Pero los médicos están muy acostumbrados, clínicamente son muy buenos para reconocer esta enfermedad porque están muy acostumbrados a verla. La problemática empieza cuando estas epidemias empiezan a llegar a sitios donde no era común. Por ejemplo, la Ciudad de México sería un sitio que no, digamos, no hay esta conciencia de dengue. Sí, ¿por qué? Porque por la altura, la cantidad de mosquitos que pueda existir es muy baja, aunque sí se ha detectado la presencia de Aedes aegypti en algunas zonas de la ciudad porque se han buscado, realmente no se han encontrado los mosquitos infectados, o sea, porque los casos autóctonos, por decir, que se adquieran aquí en la ciudad, pues no existen, ¿sí? Se habla mucho de la altura a la que puede estar el mosquito y la ciudad es muy alta. Sin embargo, se ha visto también en las referencias internacionales que cada vez más vamos encontrando los mosquitos y la enfermedad en zonas más altas. Ajá. Yo recuerdo hace ya algunos años cuando existió las primeras epidemias en León, Guanajuato, por ejemplo, que es una ciudad que tiene cierta altura, que ya se sabía que estaba el mosquito, pero que no se había detectado la enfermedad. Entonces, en el primer momento de que empezó a aparecer la enfermedad, se pensó que era de todo, que era influenza, que eran brotes de otro tipo, hasta que se hicieron las pruebas necesarias para poder detectar que ya había llegado dengue y que tenían una epidemia de dengue. O sea, cada vez se ha visto a mayores alturas. Afortunadamente, en una ciudad como la Ciudad de México existen casos, pero son casos importados. O sea, es gente que ha viajado hacia otros sitios. Al sur-sureste y llega a la ciudad y lo trae. Lo adquirió ahí. Y cuando llegó a la ciudad estaba enfermo. Bueno, entonces, dado que es una enfermedad que nos ha acompañado, yo creo que siempre, ¿qué es lo que la autoridad sanitaria hace? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe incrementarse? ¿Cuál es el protocolo de intervención? Existe un programa fuerte de prevención y control de enfermedades transmitidas por vector en México, con mucha historia, ¿sí? De trabajo, con mucha experiencia de trabajo, pero la transmisión de estas enfermedades, hablando específicamente de dengue y lo que pasó con Zika y chikungunya, muy parecido, es muy complejo. O sea, tienes que tener los tres ambientes, la persona, el vector y el ambiente. El ambiente es muy importante. Mucho se ha atribuido a este incremento en la transmisión y a estas grandes epidemias que estamos viendo ahora al cambio climático, por ejemplo. ¿Sí? El ambiente es mucho calor, o sea, háblanos del ambiente. Es predominante de zonas tropicales y subtropicales. Húmedas, ¿sí? Llueve mucho, acumulación de agua en diferentes sitios, ¿sí? Pero también eso se mezcla con condiciones de vida, aspectos determinantes sociales importantes, donde las personas no tienen agua entubada, tienen que almacenar agua limpia y esos almacenamientos no están bien cubiertos y ahí puede favorecer el crecimiento. Que diríamos que sería una de las condicionantes, aquellos lugares donde tienen almacenamiento de agua, porque no tienen suministro vía red. Exactamente. Y ese almacenamiento propicia más las otras condiciones. Otras condiciones que pueden existir. La presencia de basura sí es importante, pero no porque esté el agua sucia, sino porque estos contenedores, como las llantas, como los contenedores de plástico, las latas, pueden acumular agua de lluvia que está cayendo constantemente y que cambia, y ahí se puede favorecer el crecimiento del vector. Dirías que cada vez que hay una tormenta, ciclón, desastre natural, como está pasando ahorita sur-sureste, obviamente es un entorno ambiental que propicia
ante eso, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer la autoridad? O sea, ¿qué serían recomendaciones? Yo no Entonces, sé. que las recomendaciones están y nos las dan todos los años, ¿sí? Hay programas de la comunicación, de decir hay que tener los patios limpios, voltear todos los contenedores para que no tengan, hasta las macetas, ver que no se acumulen, porque pueden ser criaderos donde se lava la ropa, todo eso. Pero también hacen fumigaciones, que yo no soy experta en eso, y entiendo que van a tener un experto en eso hablando de eso, que es atacar directamente al vector. O sea, hay programas que se hacen. México es muy extenso, entonces tienen que tener un programa que les oriente a dónde priorizar esos ejercicios de fumigaciones para disminuir la carga del vector. Pero eso es algo que se ha hecho en el mundo entero por años y de todas maneras no ha sido suficiente. Una de las cosas de las que se habla mucho, pero que es complejo y difícil de conseguir, es la participación comunitaria. O sea, si la comunidad se empodera para entender lo que se requiere de esta limpieza de sus áreas y sus alrededores, que aún en las condiciones que tengan sus viviendas, lo importante es qué es lo que deben de cuidar para que no crezcan estos mosquitos. Eso es importante, pero es complejo, porque tú lo puedes hacer en tu casa. Pero si el vecino no está, o es un baldío y está abandonado, y allá está en el crecimiento, hasta en las hojas grandes se puede acumular el agua y el crecimiento de estos vectores, pues es difícil. Entonces, no solamente se puede trabajar, se tiene que trabajar con las casas, se tiene que trabajar con los parques, con todos los espacios públicos, con los cementerios. O sea, con todo eso es sumamente complejo. O sea, podemos ver países que han invertido muchísimo dinero como Brasil, ¿sí? Un país tan grande y con estas condiciones, y que le pasa más o menos lo mismo que nos pasa a nosotros, que de pronto vienen estas epidemias enormes que es difícil, muy difícil de controlar. O sea, es una situación muy compleja, cada vez se habla más de la necesidad de esta participación comunitaria, o sea, que exista una asociación muy importante entre autoridades de salud, entre los otros sectores, porque esto no es solo de salud. O sea, si las escuelas intervinieran y todos participáramos y hubiera una educación constante en las zonas donde son turísticas, tiene que entrar también. A tu experiencia y conocimiento, una de las líneas, dentro de las muchas que debe tener un plan sectorial de salud, sería fortalecer esta tarea de construcción o más bien fortaleciendo las comunidades para poder hacer tareas prevenibles. La participación comunitaria y este trabajo asociado de múltiples sectores directamente con la comunidad es crucial. Y no es solo por las enfermedades transmitidas por vector, es para todo. Y por ejemplo, si habláramos de si estamos seguros que el agua potable está llegando a todos lados, no solamente voy a ayudar a prevenir las enfermedades transmitidas por vector, diarreas y múltiples otras cosas, ¿sí? Eso es importantísimo. La participación y la asociación y el trabajo directo con la comunidad es muy importante, pero muy difícil. Muy difícil, y en ese sentido déjame cerrar el programa, que espero sea para hacer conciencia y promover esta noción del enorme riesgo que implica estas enfermedades transmisibles, pero también la realidad que está muy asociada a esta precarización de los entornos urbanos, ¿no? En el cual nos damos cuenta que las desigualdades de los entornos son enormes, donde hay basura, no hay basura, donde no hay organización, no hay organización. O sea, la complejidad, y es un indicador, y por eso es tan preocupante que los datos nos hablan de una ola de expansión, ¿sí? Y fortalecer las medidas de información, comunicación, organización, y dar cuenta que el sector salud tiene una parte fundamental, pero requiere la articulación de todo el esfuerzo público y gubernamental. Celia Altunche, siempre es un gusto. Gracias por venir nuevamente. Gracias a ustedes. Buenas noches.